Buenos días, les habla Alixon Reyes, estudiante del postdoctorado en Pensamiento Crítico Latinoamericano, y en esta oportunidad voy a disertar sobre tradiciones, tensiones, contradicciones y alternativas en el pensamiento crítico latinoamericano. De partida parece importante mencionar algunos elementos que son base para esta discusión. Es importante destacar que el pensamiento crítico latinoamericano es una manera de abordaje de la realidad multidimensional en América Latina. A diferencia de lo que opinan algunos escritores de oficio, el pensamiento crítico latinoamericano se mantiene vigente, es decir, hay todo un recorrido histórico que soporta, insisto, el análisis de toda la realidad política, social, económica, cultural de la región. El pensamiento crítico latinoamericano además no es uniforme. Se trata, insisto, de una manera de abordar la realidad desde un pensamiento multidisciplinar, multifocal, multidimensional, transformador, no es estático y en este sentido engloba una cantidad de perspectivas de análisis, de lecturas de la realidad que son multidimensionales en todo caso. Es importante resaltar también que el pensamiento crítico latinoamericano se diferencia del pensamiento crítico así, a secas, dado el pensamiento crítico ha sido concebido por muchos autores en el marco del desarrollo de capacidades, de habilidades de análisis, de resolución de problemas, entre otros casos. Sin embargo, al hablar del pensamiento crítico latinoamericano lo estamos haciendo en el contexto de tensiones y contradicciones políticas, económicas, sociales, culturales, entre otros casos, que tienen América Latina como centro de discusión ético-política. Y de allí que sea un elemento relevante en el marco de esta manera de abordar la realidad en la región. Sin intenciones de generar un corset conceptual en torno a lo que pueda ser el pensamiento crítico latinoamericano, esta oportunidad vale la ocasión para generar, sí, una aproximación conceptual. Es decir, para poder explicar desde dónde estamos situados al pensar la noción de lo que es el pensamiento crítico latinoamericano. Como decíamos anteriormente, cuando pensamos en esta idea, en esta noción del pensamiento crítico latinoamericano, estamos haciendo referencia al abordaje multifocal de la realidad de América Latina. Hablamos también de una realidad que es contingente y que se encuentra en emergencia constante en el marco también de procesos históricos estructurados, pero que a la vez son estructurantes de la realidad latinoamericana hoy día. Se trata del pensamiento de la región en un contexto de tensiones y de contradicciones epistemopolíticas en su seno, en el marco de una región que ha sido subalternizada, que ha sido marginada, que ha sido oprimida, excluida y además de ello periferizada. En el marco del pensamiento crítico latinoamericano podemos también advertir ciertas tradiciones de pensamiento. Una de ellas es la corriente independentista, a la que se adhieren personajes como Simón Bolívar, quien no solamente generó análisis de la realidad política, económica, social y cultural de la región en su momento, sino que también se implicó en el movimiento activo de la liberación del continente. También encontramos, por ejemplo, el pensamiento crítico latinoamericano contemporáneo, en el que podemos advertir una cantidad de pensadores que en los últimos 60, 70 años también han venido contribuyendo al análisis de la región en el marco, insisto, de ese abordaje multidimensional. Estamos hablando, por ejemplo, del marxismo clásico al marxismo latinoamericano, donde podemos advertir personajes como Julio Antonio Mella, Mariátegui, entre otros. Podemos hablar también de la teoría de la dependencia, podemos hablar también del pensamiento intercultural, del pensamiento que abunda en el análisis de la modernidad, la colonialidad y la decolonialidad. Podemos también advertir una corriente asociada a las epistemologías del sur, entre otras, en las que nosotros podemos ver también, como hemos dicho, tensiones, contradicciones y algunas incluso en las que todavía hay temas que son escabrosos para el pensamiento crítico latinoamericano. Al hablar de tensiones y contradicciones del pensamiento crítico latinoamericano, debemos referirnos cómo concebimos cada una de estas categorías. Cuando hablamos de tensión, estamos hablando de la emergencia de discrepancias en ejes de composición ético-política.
Y cuando hablamos de contradicciones estamos hablando de incoherencias epistemopolíticas, teórico-prácticas y práctico-ideológicas en el contexto del abordaje de la realidad latinoamericana. Entre las tensiones y contradicciones que podemos advertir o que incluso algunos autores, escritores, pensadores han cuestionado o han presentado sobre el pensamiento crítico latinoamericano, pudiésemos advertir lo siguiente. En primer lugar, cuando hacemos análisis sugestionados por lógicas eurooccidentales, intentando que éstas calcen en las lógicas de análisis de la realidad latinoamericana, porque ello lo que genera no es más que la superposición de esos marcos de análisis, de esos marcos disciplinares, de esas zonas epistémicas de pensamiento, de lo que es Eurooccidente a América Latina, trasladando realidades cuando esto es imposible. Y mucho más cuando entendemos que esto se enmarca en una lógica de subordinación de América Latina, pero también de otros espacios, el Asia marginada, África, entre otros casos. En segundo término, podemos hablar de una tensión constante en el marco del reconocimiento o no de una dependencia o de surgimiento, de adherencia del pensamiento crítico latinoamericano a la teoría crítica. Esto es importante porque, si bien es cierto, nosotros entendemos que el pensamiento crítico latinoamericano bebe de la fuente de la teoría crítica, tendríamos que desmarcarnos de las lógicas de análisis de la teoría crítica que surge en Eurooccidente, en Europa, a propósito del Círculo de Viena y la posterior respuesta que nosotros encontramos en la Escuela de Frankfurt. En tercer lugar, tendríamos que hablar del rol de la intelectualidad. Y esto apuntando quizá un poco a una definición que incluso un mismo autor europeo, en este caso Antonio Gramsci, sostenía sobre los intelectuales orgánicos y los intelectuales inorgánicos. Es decir, cuando la intelectualidad sirve sus lomos para los ejes de poder y no participan en análisis, en construcciones, en proposiciones que logren el desmembramiento de estas lógicas de poder sobre los marginados y sobre los oprimidos, estamos hablando de una intelectualidad que se hace a sí mismo llamar neutra, apolítica, cuando sabemos que hay una política de del apoliticismo en este caso. En cuarto lugar, estamos hablando de un desencajamiento de los análisis de pensamiento crítico latinoamericano en relación con la realidad política latinoamericana. En quinto lugar, pero no por ello menos importante, cuando a partir de las mismas lógicas de análisis en América Latina se generan nuevas lógicas binarias y segregacionistas. En sexto lugar, cuando desde el abordaje, desde el pensamiento crítico latinoamericano, propendemos al uso de categorías que son de orden colonialista. Una nueva tensión y contradicción que surge en el marco del pensamiento crítico latinoamericano es cuando existe incoherencia política en ejercicio del poder. Es decir, posiblemente tenemos nosotros pensadores, tendríamos nosotros autores, tendríamos nosotros críticos latinoamericanos que posteriormente, en un ascenso y al ejercicio del poder, terminan con ejercicios, perdón, valga la redundancia, en ejercicios totalmente incoherentes con una lógica de pensamiento que han sostenido hasta el momento. Otra tensión o contradicción que podemos advertir tiene que ver con los encuadres eurooccidentales conceptuales del pensamiento crítico latinoamericano, cuando intentamos quizá definir no solamente y usar categorías de orden eurooccidental para los análisis de la realidad latinoamericana, sino cuando esos mismos conceptos encuadran no solamente el análisis, sino también el sustrato de esos análisis, superponiendo realidades que son totalmente evidentes. En otro caso importante, hablamos de un provincianismo epistémico, en el sentido de que muchas veces por querer también separar, deslastrarnos de todo un equipaje epistémico político naciente en Eurooccidente, pretendemos aislarnos del mundo. Como hemos dicho, por último, hay temas que aún no están resueltos en el marco del pensamiento crítico latinoamericano, en el cual existen todavía muchas divergencias, pero esto también se entiende como un ejercicio natural que tendrá que irse resolviendo en el tiempo. Ahora bien,
Por último, creemos necesario que desde el pensamiento crítico latinoamericano se reconsideren cuáles son las implicaciones multifocales de la realidad política latinoamericana, que podamos reconsiderar que el mismo pensamiento crítico latinoamericano debe seguir un proceso transformador sin convertirse en doctrina. Comprender que el mismo pensamiento crítico latinoamericano tiene divergencias, tensiones, contradicciones, como ya lo hemos visto, hacia las cuales hay que avanzar para mejorar, pero que nunca van a desaparecer del horizonte y de sus perspectivas de análisis. La superación del actual sistema de relaciones imperante es posible única y exclusivamente solo desde el ejercicio colectivo, no desde la individualidad. Además, es importante que desde el pensamiento crítico latinoamericano se apunte hacia la concreción de una real participación protagónica de los pueblos. Y por último, pero no por ello tampoco menos importante, no caer en la subestimación del poder popular. A todo esto, queremos también aprovechar para dar las gracias en el marco de este contexto para la presentación de este material. A continuación, algunas referencias desde las cuales partimos para la presentación de este trabajo, para la elaboración de este material. A todas y todos ustedes, muchas gracias.